Muy buenos días. Vamos a saludar a todos los amigos que se están conectando mediante estas redes sociales. Estamos iniciando en esta nueva etapa el programa que se llama La Biblia Responde. Vamos entonces a tratar de empezar las temáticas de hoy día. Estamos conectando los equipos para poder sacar la señal en vivo. 1, 2, 3, sí, ahí estamos con la señal en vivo, estamos agradecidos, estamos conectándonos y estamos bien transmitiendo. Buenos días, estimados hermanos, que Dios les bendiga, muchas gracias por estar junto a nosotros. Saludamos a toda nuestra audiencia que se conecta cada sábado y cada día junto a nosotros. Estamos tratando de hacer lo mejor, compartir la palabra de Dios y por supuesto este es el programa La Biblia Responde del Ministerio Cristiano Evangélico. Estamos contentos de poder estar junto a ustedes para iniciar, por supuesto, nuestro programa de esta semana. Vamos a seguir avanzando en las temáticas que generalmente tenemos para poder compartir la palabra de Dios. Un abrazo a la distancia. Vamos también a tener los pedidos de oraciones que se conectan junto a nosotros. Hay mucha necesidad estos días. Hay mucha gente que nos ha escrito para solicitar los pedidos de oración. Nuestro estimado amigo Jorge Alfaro junto a su esposa Lucy, oramos por ellos porque están con algunas complicaciones de salud y oramos para que Dios los ayude, los acompañe y puedan salir de esta situación. También pedimos la oración por los hermanos que están en Valdivia, Alex y Tarsis, por los hermanos que están en Los Ángeles, como el hermano Rodrigo y junto a su esposa Marcia. Bueno, ya muchas personas que se conectan durante la semana. También estamos saludando a nuestro estimado amigo Obed Torres, que Obed junto a nosotros transmite a través de Radio Umbral. La Radio Umbral transmite a través de social la 107.9 para toda la localidad de Yungay y especialmente para amigos de la zona cordillera de Yungay. En la zona cordillera hay mucha gente que se conecta junto a nosotros, así que le mandamos un saludo a todos ellos que están junto a nosotros conectados a través de, por supuesto, la Radio Umbral. Gracias, estimados amigos, que tengan un buen día. Saludamos a Francisca Acuña, a Carmen Alfaro, Daniel Acuña, son todos parientes míos, pero los saludamos también a nuestros amigos también del Ministerio Cristiano Evangélico que están junto a nosotros. Así que estamos contentos porque volvemos a retomar. La semana pasada estuvimos transmitiendo los programas del pastor Stephen Borba, así que estamos contentos por eso y bueno, vamos a ver también cómo sale a hacer, para que pregunte cómo sale el audio. Bien, estimados amigos, vamos a dar saludos también a nuestros hermanos que están allá en Temuco, a los chicos de la radio La Séptima Trompeta. Agradecemos a ellos también que junto a este Ministerio Cristiano Evangélico y nuestro Ministerio Radial 107.9 se sacan estas señales al aire para poder compartir con todos los amigos. Oramos también por nuestro país y por todo el mundo también, por supuesto, que en realidad está sufriendo por esta pandemia que ha complicado a muchas personas y también hacemos un llamado a la sociedad civil que también tengan un poquito de consideración. Pareciera que el mundo viviese como que no hubiese pandemia, pero las consecuencias son catastróficas. Así que oramos también por eso, para que Dios bendiga y haya conciencia social también y respeto también. Bien, estimados amigos, vamos a orar para empezar el programa que se llama La Biblia Responde. Oremos entonces para que Dios bendiga este programa. Nuestro buen Padre Celestial, estamos aquí junto a través de las redes sociales, orando por nuestros amigos que se conectan, por las familias que sufren también, oramos por ellos y damos gracias también que Radio Umbral también nos permite sacar la señal para toda la zona de Yungay. Bendiga a cada amigo oyente, cada amigo televidente, que Dios nos bendiga y acompáñenos durante esta hora. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bien, hoy día vamos a tocar un tema que se llama el poder oculto.
vamos a ver más o menos el tema del poder oculto a través de la Biblia Responde. A ver, vamos a partir inmediatamente con un texto bíblico. Ahí está ahí la Biblia, ahí para que lo ocupen. Vamos a invitarlos a partir el tema. Saludos también a la pastora Marlene Emilia, la pastora Marlene también que nos está sintonizando. También al pastor Aldo Aguirre también que nos sintoniza también. Y a otros siervos de Dios que están junto a nosotros a través de nuestra señal online. Y Radio Umbral junto a Obed Torres. En este día quisiera compartir el tema que se llama el poder oculto, que vamos a tratar de ir desarrollando la temática dentro de esta mañana, porque hay temas que no se tocan, no se conversan. Siempre hacemos denuncias de ciertos poderes para el tiempo del fin, como el cuerno pequeño, como la Roma papal, hablamos contra el protestantismo apóstata, ¿cierto? En las temáticas que nosotros hablamos de profecía. Pero hay un tema, hay un poder que no se toca y que de alguna forma ha sido ignorado. Por eso el tema de hoy día se llama el poder oculto. ¿Qué es lo que este poder oculto? Que de alguna forma va a querer frenar el avance del proceso y del proyecto de Dios para el tiempo del fin. Leamos Génesis 3, versículo 15. Vámonos para contextualizar el tema de esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Y pondré enemistad. Es decir, este texto está en el contexto de la caída, de la introducción del pecado a este mundo, cuando Satanás, mediante el engaño, el subterfugio, ¿cierto?, engañó a nuestros primeros padres. No tan solo introduce la mentira y el engaño, no tan solo introduce el pecado, la violación a los 10 mandamientos, también introduce el imperio de la muerte. Pero sin embargo el Señor aquí coloca la promesa para todas las futuras generaciones. Y dice así, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vale decir que el Señor Jesús estaba indicando a nuestros primeros padres y también a Satanás que la simiente, ¿qué es lo que es una simiente? Descendencia, los herederos, ¿cierto? Es decir, todos los herederos y descendientes de alguien, aquí pone a Satanás y a la mujer, en este contexto, ¿cierto? A la descendencia de Adán y Eva, ¿cierto? Y a futuro, ¿cierto? El concepto mujer, que es concepto de iglesia. ¿Cuál es la promesa? Que habría enemistad. ¿Qué es lo que es enemistad? Es decir, hay una separación. No puede haber una unión ni en la simiente ni de la mujer, ni en la simiente de Satanás. Vale decir, Satanás aquí en la tierra también tendría sus herederos y también tendría sus seguidores y sus simientes. Pero también Cristo tendría un grupo de herederos y simientes y seguidores que de alguna forma Dios puso una, ¿qué cosa? Enemistad. Es decir, la iglesia tiene que estar enemistada con el mundo. En la iglesia no puede introducirse ni el pecado, ni las prácticas paganas, ni las prácticas del mundo. Porque dice la Biblia que pondré, ¿qué cosa? Una enemistad. Satanás, sabiendo esto, quiso a través de los agentes humanos levantar su propia simiente para pervertir, ¿cierto?, el proyecto de Dios. Vale decir que todas las generaciones de Adán en adelante tendrían que ser instruidas y preparadas para prepararnos para la venida del Mesías. Esto se llama aquí en el Génesis el sustituto, alguien que vendría a tomar el lugar. Sin embargo, Satanás, mediante agentes humanos, y la historia nos dice en el Génesis que Satanás empezó a trabajar en el corazón de Caín. Caín empezó a ofrecer lo que Dios nunca solicitó, mientras que, ¿cierto?, su hermano Abel otorgaba lo que Dios pedía. De ahí se levanta, ¿cierto?, su hermano Caín contra Abel,
Y ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, cómo Satanás, mediante sus agentes humanos, se iba a oponer, ¿cierto?, a las generaciones que tendrían, ¿cierto?, como propósito levantar las verdades eternas que Dios depositó en el Edén a Adán y a Eva. ¿Cuáles son las dos grandes verdades? La verdad del sábado y de la familia, aparte de muchas otras. Sin embargo, Satanás, sabiendo eso mediante distintas generaciones, a través de las generaciones de Caín, se iba a oponer para que las generaciones de Set para adelante pudiesen lograr cumplir con la misión de preparar a un mundo para la primera venida de Jesucristo. En Génesis 9 se nos habla que después de la tremenda desgracia del diluvio, cuando Dios apartó a Noé y a su familia, ahí Dios nos estaba indicando que de alguna forma después del diluvio, Satanás seguiría trabajando en las futuras generaciones. Mire, vamos a Génesis capítulo 9. El pacto de Dios con Noé, es decir, después del diluvio. Versículo 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre, ¿qué cosa? De Canaán. No se olviden de esto. Cam iba a ser el padre o de los descendientes, ¿qué cosa? De los cananitas o de Canaán. ¿Por qué es importante? Porque no se olviden que cuando salen los judíos de Egipto, ¿a dónde iban? A la tierra de Canaán, que era la tierra más pervertida que había en ese momento. Y era la descendencia de ¿quién? De Cam, de los hijos de Noé. Pero ¿qué pasó? Versículos 22 al 23 de Génesis 9. Y Cam, padre de los cananitas, de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, pero andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Pregunto yo, ¿quién fue más irresponsable de los hermanos Cam? O sea, ahí ya se estaba revelando ese espíritu de rebeldía que había en los antediluvianos. Vale decir que Satanás vio en el corazón de Cam a las futuras generaciones que él podría utilizar para pervertir la misión que Dios puso cuando dijo que habría enemistad entre tu simiente, entre mis generaciones y las generaciones de Satanás. Aquí Satanás ya conoció el corazón de Cam, un corazón rebelde, ¿cierto?, impetuoso, y empezó a trabajar en ese corazón para establecer a sus futuras generaciones. Mas el Señor tenía reservado, ¿cierto?, a las generaciones de Ham, de Jafet y de Sem. Y nosotros conocemos la historia. Cuando usted lee el libro del Génesis del capítulo 9 al 10 al 11, ahí se nos habla de la descendencia de Cam. Ahí viene después el famoso hombre llamado Nimrod, que levantó la torre de Babel, que era descendiente de Cam. Ellos fueron personas que levantaron la torre, ¿cierto?, por el orgullo y la suficiencia propia. Esta es la historia donde Satanás va a preparar a las generaciones que se iban a oponer a la misión que Dios había otorgado a las otras generaciones de la descendencia de Set. Mantener la fidelidad a la familia, al sábado, a los 10 mandamientos y especialmente la fidelidad al Dios único y verdadero. Pero Satanás, sabiendo eso, a través de la descendencia de Cam y después de Nimrod, no tan solo iba a preparar a una generación, ahora se va a dedicar a preparar un sistema que se iba a oponer al proyecto de Dios para el tiempo del fin. Levantar grandes verdades que este sistema intentó ocultar. ¿Y qué es lo que era eso? Ya no prepara a personas, sino que prepara un sistema religioso. Y a través de las generaciones de Nimrod, ahí se crea lo que se llama la idolatría.
Ahí tenemos cuando la historia de la famosa Semíramis, que Semíramis, ¿cierto?, fue la esposa de Nimrod. Y Semíramis, ¿cierto?, cuando su esposa fallece, esta mujer que practicaba el ocultismo, que practicaba la hechicería, obviamente esta persona coloca un sistema idólatra, un sistema pagano. Semíramis, quien hoy en día es conocida como una mujer con unos niños en los brazos, en la cultura de Semíramis fue traspasada a las distintas generaciones. Ella introduce el ocultismo, la hechicería y el paganismo. Ella induce a los hombres a creer que cuando su esposo murió, Nimrod, dice que cuando su esposo fallece, su esposo vino, ¿cierto?, del cielo y la dejó embarazada y tuvo a su hijo llamado Tamuz. Dice que le pegó un golpecito al micrófono. ¿Perdón? Pero sí se escucha bien. Sí, no. Ella, ¿se escucha bien, cierto? Perfecto, sí me están indicando que se escucha bien otras personas. Entonces, Semíramis entonces tiene este concepto idólatra, introduce no tan solo y la dejó embarazada y tuvo. Entonces, no tan solo se introduce un sistema pagano, no tan solo se introduce. Aquí ya Satanás no está preocupado por tener personas que se vayan a oponer. No tan solo son generaciones de personas, sino que ahora crea un sistema que debiera perdurar hasta el tiempo del fin. A través de Semíramis se instaura la hechicería, la idolatría, el ocultismo. La historia dice que cuando su esposo muere, Nimrod, al tiempo ella aparece embarazada y ella dice que su esposo vino y la dejó embarazada. Del resultado fue que nace Tamuz. Y Tamuz también fue un dios que también se le adoraba porque era el hijo de los dioses. Entonces entendemos que Satanás no tan solo está preocupado, ¿cierto?, por perturbar a las futuras generaciones a través de otras personas. Satanás está preocupado porque inventa un sistema completamente pagano e idólatra. Y esto que Semíramis introduce, el culto a la hechicería, la brujería, el hablar con los muertos, esto se introduce en la tierra de Canaán. Por eso que Cam era el futuro padre de los cananitas o de los cananeos. Vamos entonces al libro del Éxodo, al capítulo número 23. Éxodo, capítulo 23. Me avisan que sí, que se escucha bastante. El hablar con los muertos, esto se escucha bastante bien. Bien, vamos entonces al libro del Éxodo, capítulo 23. Entonces, por lo tanto, para hacer un pequeño resumen, cuando dice la Biblia, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, es decir, entre tus descendencias y las futuras descendencias, es decir, ahí iban a haber dos grupos. Uno que iba a estar de parte de la verdad y de la justicia y que tenía que promoverse y preparar a las futuras generaciones para la venida del Mesías en su primer advenimiento. Y por otro lado, Satanás también tendría un grupo de personas que para introducir la mentira, el engaño y la hechicería y la idolatría, para obviamente desvirtuar cuando el Mesías viniese. Y Satanás no tan solo se preocupa, sino que también introduce un sistema y un modelo pagano para introducir todo. Bien, sigamos avanzando. Entonces, en Éxodo, capítulo 23 y versículo 33. Pregúntale a la Daniela cómo se escucha ahí. Bien, Éxodo 23 y versículo 33. Dice, en tu tierra no habitará o no habitarán, no sea que te hagan pecar contra ti, mi siervo, a sus dioses, porque te será tropiezo. Cuando vemos en Éxodo 23, cuando tiene que introducirse Israel en la tierra prometida, en Canaán, dice que Dios le advierte y les dice, en tu tierra no habitarán. ¿Quiénes? Los cananeos. ¿Por qué? No sea que te hagan pecar contra mi siervo, sirviendo a dioses,
porque te harán tropezar. Es decir, ya en Canaán estaba obviamente introducida todo lo que era el paganismo y la idolatría. Avancemos al libro del Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 9. 9 versículo 5. Leamos Deuteronomio 9 versículo 5. Dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. La pregunta es, ¿por qué Israel logró llegar a poseer la tierra prometida, que era Canaán? Donde estaban los descendientes de Cam, donde estaban las generaciones de la Semiramis, que introduce el paganismo, la hechicería. Y Dios le dice a través de Deuteronomio: ¿por qué ustedes entran a poseer la tierra prometida? Dice: por la rectitud de vuestros corazones. ¿Por qué? Dice: sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios los arroja delante de ti. Y para confirmar las palabras que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué Israel llegó a poseer la tierra prometida? Por la impiedad de las otras naciones. La pregunta es, ¿qué es lo que hacían estas naciones en la tierra de Canaán? Vamos al libro de Deuteronomio, el mismo Deuteronomio, capítulo 18. Leamos del versículo 9 al 12 de Deuteronomio 18. Dice así: cuando entras a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique cosa adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni amago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esta abominación Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. ¿Por qué fueron expulsados los cananitas? No fueron expulsados porque Dios quiso, simplemente porque nunca quisieron apartarse de sus prácticas paganas. Desde los tiempos de Abraham en adelante, Dios de alguna forma le estaba testificando en la tierra de Canaán que tenían que volverse de sus malas prácticas. Ellos eran los herederos de los descendientes de Cam, los cananitas, donde a través de esta famosa Semiramis, que en esos tiempos Semiramis se representaba a una mujer con un niño en los brazos. De esa cultura pasó a la cultura egipcia, de la cultura egipcia a la cultura babilonia, de los babilonios a la cultura griega romana, y hoy en día la cultura roma papal. Pero sin embargo, estas prácticas ocultistas de hechicería, Dios les advierte: a la tierra que ustedes van es una tierra donde se practica no tan solo, ¿cierto?, el ocultismo, sino que la práctica de la consulta a los muertos. Es decir, el espiritismo. Ahí era la cuna del espiritismo. Israel iba a poseer una tierra que era la cuna del espiritismo. Dios les advierte: no sigáis las prácticas de estos pueblos, porque ellos fueron echados por practicar y no apartarse de estas prácticas paganas que eran una abominación. ¿Se recuerdan lo que Dios dijo en el Génesis? Pondré, ¿qué cosa? Enemistad entre mis generaciones y las generaciones de Satanás. Por lo tanto, el pueblo de Dios, para poder cumplir la misión y de preparar un mundo para la primera venida del Mesías, tenía que apartarse de todo concepto de idolatría, pero especialmente de estas prácticas ocultistas y de la hechicería y del paganismo. Jehová introduce a un pueblo a la cuna del paganismo y de la hechicería y del espiritismo, donde tiraban a sus hijos, a dioses, al fuego, consultaban a los muertos, toda práctica abominable, como dijo el Señor. Pero Satanás, sabiendo eso, que Dios tenía sus generaciones, sus simientes, que iban a promover estas verdades, y Satanás, viendo que Dios había conformado ya un pueblo que iba a poseer Canaán, Satanás sabía que la única forma de perturbar y complicar el proyecto de Dios, la misión,
era introduciendo el paganismo en medio del pueblo de Dios. Veamos cómo dice la historia. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 8. Avancemos rápidamente al libro de Ezequiel, capítulo 8. La historia, tristemente, cuando nosotros avanzamos en el tiempo, fue tanta la maldad, ya no de los cananeos, ya estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios. Fue tanta la maldad que se introduce en el pueblo de Dios, que en algún momento Dios tuvo que tomar un pueblo pagano llamado los babilonios para castigar a los israelitas. Ya no estamos hablando de los cananeos, estamos hablando de los israelitas. Dios les advirtió: no sigáis las prácticas de los otros pueblos, especialmente los que están en Canaán. Estas naciones que fueron advertidas mediante Abraham fueron advertidas, y todas esas generaciones nunca quisieron apartarse y siguieron practicando. Dios no los castigó simplemente por querer castigarlos. Hubieron siglos en que Dios introdujo y llamó a los cananitas a volverse de su mal camino. Pero ellos no quisieron. Y Dios se lo entregó esa tierra a un pueblo que debía ser fiel a los principios y los mandamientos de Dios. Satanás, sabiendo eso, una vez que Israel fue introducido en Canaán, Satanás se dedicó ahora a pervertir, a desvirtuar al pueblo de Dios para que no cumpliera con la misión. La pregunta es: ¿cómo termina Israel? Después, cuando viene el siglo más adelante, ¿cómo termina? Cautivo, prisionero. ¿En dónde? En Babilonia. ¿Y por qué terminaron cautivos y prisioneros en Babilonia si era el pueblo de Dios? No eran cananeos. Miren, veamos Ezequiel 8 del 12 al 16. Ezequiel capítulo 8 del versículo del 12 al 16. Partamos mejor del versículo 10 para contextualizar. Partamos del versículo 10. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintadas en las paredes por todo alrededor. Delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. A Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Cada uno con su incensario en su mano subía una nube espesa de incienso. Pero este incienso no era un incienso dedicado a ídolos paganos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que hacen los ancianos de la casa de Israel? Hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque ellos dicen: ¿no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo pues: vuélvete y aún verás cosas, abominaciones mayores que esto. Estamos hablando del pueblo de Dios, no de los cananeos. Ya Dios lo estaba castigando por las abominaciones que de alguna forma Satanás haya desvirtuado. Cuando Israel entra a la tierra prometida, Satanás se encargó, ya que estaban en la tierra prometida este pueblo de Dios, de introducir el paganismo. Versículo 13. Y me dijo después: vuélvete y aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban sentadas, ¿qué dice ahí? Endechando ¿a quién? A Tamuz. Tamuz, que era el hijo de esta famosa hechicera Semíramis. Y Semíramis otorga a su hijo el estatus de Dios, representando al dios cananeo, al dios Sol. Y ahora vemos que los judíos, ¿cierto?, ya en los tiempos del profeta Ezequiel estaban, ¿qué cosa? Endechando en actitud de adoración, de reverencia, pero a Tamuz, no a Jehová. ¿Qué más estaban haciendo estos judíos? Aparte de endechar a Tamuz, dice, versículo 15, luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Y vuélvete aún y verás abominaciones mayores que esta. ¿Qué más podría hacer Israel aparte de la idolatría, de estar reverenciando a este Dios Tamuz? Versículo 15 dijo:
Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete y aún verán una abominación mayor que esta. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. He aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como a 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Qué hacían estos judíos? Adoraban, ¿qué cosa? Al sol, postrándose hacia el oriente. Es decir, ya era cómo hizo Satanás de pervertir, de desvirtuar, de introducir en estas generaciones que se supone que eran las representantes de Dios, que iban a levantar la verdad para ese tiempo, a preparar un mundo para la primera venida de Jesucristo. Como Satanás sabía eso, intenta frenar la misión de Israel e introduce el paganismo y la idolatría. Pero Dios dice, estas mujeres que estaban adorando oculta a este Dios Tamuz, pero dijo, hay una abominación mayor, que ciertos varones iban al santuario, y a la entrada del santuario daban la espalda a la entrada a la puerta, miraban hacia el oriente y adoraban al sol. Judíos adorando al sol. Mire qué terrible abominación. Mujeres de Santo Tamuz y judíos adorando al sol. Es decir, el pueblo de Dios le dio la espalda al santuario, a la justicia de Cristo, y ahora adoraban al sol. Pregunto yo, para el tiempo del fin, ¿no dice la Biblia, Apocalipsis 18 del 1 al 4, que hay un pueblo cautivo en Babilonia? Y no dice que este pueblo que está en Babilonia también está adorando al sol, ¿no? Israel, ¿por qué llegó a estar cautivo en Babilonia y ser prisionero? Por la idolatría y el culto al dios sol. Ahí lo dice el profeta Ezequiel. Para el tiempo del fin, ¿de qué forma el mundo o las iglesias protestantes le rendirán culto al dios sol? Adorando el día domingo, porque el domingo era el culto al dios sol. Sanda y palabra compuesta, día del sol. San, sol y day, día del sol. El primer día de la semana, que era el domingo, era un día que estaba dedicado al dios sol. Y las iglesias protestantes para el tiempo del fin, como dice Apocalipsis 18, que están aún en Babilonia. ¿Y por qué están en Babilonia? Porque están adorando al culto al dios sol mediante la adoración el día domingo, que es el primer día de la semana. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Qué hizo Satanás para introducir semejante mentira? Y que el pueblo que se llama a ser pueblo de Dios adore en domingo el culto al dios sol. Bueno, Israel hizo lo mismo. ¿Y cómo terminaron? Fuera de la gracia de Dios y rechazados. Dijo así el Señor. Dijo así en San Juan, dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, lo que hace Satanás en definitiva, desde el Edén para adelante, es desvirtuar la misión del pueblo de Dios, desvirtuar la misión del pueblo de Dios, es desvirtuar en la nación judía. Satanás introduce toda forma de paganismo y idolatría, cosa que cuando Cristo vino en su primera venida, ese pueblo que decía ser pueblo de Dios, rechazó al Mesías, rechazó su mensaje, y como dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso dijo el Señor, por tanto, dice, la promesa del Evangelio es quitada de ellos y dada a gente que produzca los frutos del reino. Pero como veremos en esta mañana, hay un pueblo que dice ser pueblo de Dios, pero a pesar de eso, ese pueblo está introducido en Babilonia y adorando el culto al dios sol mediante la observancia del día domingo. Sigamos avanzando entonces con el tema. Entonces ustedes van a comprender ahora que cuando dice el libro del Génesis 3, pondré enemistad entre tu simiente, le dice a la iglesia, y la simiente de Satanás, es decir, en sus generaciones. No se podían combinar estas generaciones, tenía que haber un distanciamiento. Satanás sabía
que introduciendo el paganismo y todo lo que nosotros conocemos en la historia de Israel, la apartó de estas grandes verdades. Y cuando Cristo vino, esta es una nación que no estuvo ni siquiera preparada para recibirle. Al contrario, lo rechazaron y lo crucificaron. Dios le había advertido: pondré enemistad. No podría haber una amistad. Satanás trabajaría en medio del pueblo de Dios. En Ezequiel 8 se denuncia al pueblo de Dios, se le denuncia. Claramente se les dice: práctica ocultista, endechan a Temús, adoran al dios Sol, dándole la espalda al santuario, adorando al dios Sol. Pero en los días de Cristo no fue distinto. A pesar que después salieron de Babilonia, salieron del exilio, Satanás siguió trabajando en el corazón de estos hombres. Miren, vamos al libro de los Hechos. En el capítulo número 7. Hechos 7. Saludamos al pastor Aldo Aguirre y a su linda familia. Aquí también se está conectando junto a nosotros. Bendiciones, pastor Aldo. Entonces usted se dará cuenta que Satanás introduce todas estas formas de paganía, de idolatría, pero lo que más le preocupaba a Dios eran de todas estas cosas era: tengan cuidado, en Canaán se practica la hechicería, el ocultismo y el espiritismo, consultar a los muertos, todas esas cosas. Dios les advirtió: tengan cuidado. Satanás sabe y quiso desvirtuar. Vemos la tragedia nacional en Israel por practicar esas culturas paganas de Canaán. Terminaron exiliados en Babilonia por casi 70 años. Pero la promesa fue que los volvió a sacar del exilio. Pero lamentablemente, después que volvieron del exilio, siguieron en las mismas prácticas. Miren, Hechos 7, Esteban hace una denuncia. Esteban estaba a punto de morir. Este jovencito discípulo, ¿cierto? Esteban. Y antes de morir hace una denuncia. Miren lo que dice en el Hechos 7, versículos del 42 al 43. Antes bien, dice ahí, dijo Esteban, antes que ya lo estaban por apedrear, lo estaban casi por apedrear, Esteban al tiro aprovechó de enrostrarle por qué lo estaban apedreando. No lo apedreaban porque predicaba de Jesucristo, lo estaban apedreando porque Esteban denunció las prácticas que hacían los sacerdotes en lo oculto, en la intimidad. Dice así, miren lo que dice Esteban: antes bien llevaste el tabernáculo del dios Moloch. Hermano, de eso está hablando. Que ya en los tiempos de Jesús, Esteban sigue hablando. Que habían ciertas prácticas paganas, abominables. Muchos iban al templo, muchos sacrificaban animales en el templo. Pero aquí dice que a pesar de eso volvían a sus hogares y en sus hogares tenían prácticas paganas. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch. ¿Y qué más dice ahí? Y la estrella de vuestro Dios. ¿Qué cosa? Renfán. Hermanos queridos, Esteban denuncia que usaban unos símbolos, una simbología. Todos los países usamos símbolos. Tenemos una bandera, tenemos un escudo, hasta una canción, ¿cierto? Todo el mundo tiene que reflejarse en ciertos símbolos. Y él tenía la menorá y otras cosas que eran parte del culto judío. Pero a estos judíos de los tiempos de Esteban no se quedaron con los símbolos que Dios le otorgó. Ahora tenían un culto, un tabernáculo propio al dios Moloch. Y fíjense, dice, y llevan la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hiciste para adorarla. Pregunto yo, ¿qué estrella los judíos tenían para adorar? Era una estrella que estaba dedicada al dios Renfán. Que en esta mañana no voy a decir qué estrella es, para que en el judaísmo no se sientan pasados a llevar, pero están adorando una estrella que era del dios Renfán. ¿Quién es el dios Renfán? El dios Renfán era un dios del imperio asirio.
era el Dios era el Dios del bien y del mal. Como en el Imperio Asirio en aquella época uno se usaban las letras, se usaban las cuñas porque era un idioma cuneiforme de cuña. El dios Renfán indicaba con una cuña hacia arriba el bien y con una cuña hacia abajo el mal. El Dios del bien y del mal. Eso lo introduce Satanás en el Génesis cuando le dice a Eva: seréis como Dios sabiendo qué cosa, el bien y el mal. O como dice en la cultura asiática, el yin y el yang. La verdad con la mentira, la luz con las tinieblas, el yin y el yang. Y en la cultura acá era el dios Renfán, el dios del bien o el dios del mal. Y el dios Renfán tenía una estrella. Y los judíos de ese dios toman esta estrella y aún la siguen usando en su bandera nacional. Aquí dice, ustedes son mentirosos. Esa estrella que tienen pertenece al dios Renfán. Ahí los judíos, ¿cierto?, se atemorizaron y lo acallaron lapidándolo. Leamos de nuevo el versículo 43 de esta denuncia de Esteban. Los judíos no se preocuparon tanto porque Esteban predicaba de Jesucristo. Se preocuparon porque Esteban le enrostró todas las abominaciones que ellos hacían. Antes bien llevaste el culto al tabernáculo Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hiciste para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Imagínense, si toda esta venía de esa cultura babilónica y los judíos seguían practicando la misma cultura. Entonces, ¿por qué se iraron tanto estos hombres para apedrear y acallar a Esteban? Porque metió el dedo en la llaga y los acusó. A pesar que va al templo, en sus casas tienen abominación, el culto al dios Moloch, y más encima tienen un símbolo de la estrella del dios Renfán, el dios del bien y del mal. Eso lo introdujo Satanás cuando dijo a la mujer: conoceréis el bien y el mal. Y el imperio asirio Renfán era el dios del bien y del mal. Y tenía una estrella. Y la cultura judía de esa cultura va y toma esa estrella y la traslada y la pone como una estrella propia, una cultura propia. Si alguien quiere más evidencia, me escribe por interno y le digo: ¿qué estrella es esa que Esteban denuncia? Y por esa denuncia, más que por el predicar de Cristo, Esteban fue mandado a callar por el mismo pueblo de Dios. Entonces Satanás sabía esto. Satanás conocía y sabía que él tenía que introducir la idolatría, el paganismo. ¿Para qué cosa? Para que ese pueblo no estuviese preparado para la venida de Jesucristo. Y tristemente, Satanás lo logró, e Israel quedó fuera de la promesa, porque nunca se apartaron del mal, más bien acallaron siempre a los profetas. Dios levanta a Esteban para denunciarlos, lo primero que hace es apedrearlo. Pero Dios tiene un proyecto para el tiempo del fin. Cristo viene y viene pronto. Por lo tanto, Dios tiene que levantar una nueva generación, una nueva simiente, para que anuncie y denuncie las verdades para este tiempo. Y Dios tiene que dar un mensaje porque Cristo viene pronto. Pero ante esta venida de Cristo, Dios tiene un pueblo que está cautivo todavía en Babilonia. Vamos avanzando entonces. Vamos al libro del Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Para después hablar y terminar con este poder oculto que Satanás tiene para tener cautivo al pueblo de Dios en Babilonia. En el capítulo 12 de Apocalipsis dice el Señor que levantará un remanente que en 1844 empieza a depurar a su iglesia y levanta un remanente pero con ciertas características. Dice así Apocalipsis 12 y versículo 17. En el contexto ya de 1844. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. La pregunta es, ¿la guerra a quién se la hace Satanás? No se la hace a la mujer, símbolo de iglesia. Dice, entonces el dragón se iró con la mujer, punto y coma, y
fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Vale decir que el Señor, a través de Miller, un hombre, es cierto, que Dios toma y levanta, que Dios insta a predicar de la palabra, Dios insta que Miller estudiase las profecías, pero que lo que hace Miller por aquellos años 1830 para adelante es predicar, ¿cierto?, al mundo conocido, a las iglesias protestantes de los Estados Unidos, y le dice a la iglesia: prepárate porque Cristo viene. Como dice el conflicto de los siglos, capítulo 22, una amonestación rechazada, pero las iglesias de entonces, estoy hablando de las iglesias protestantes, ni siquiera aún existía la iglesia adventista del séptimo día, pero esa iglesia de entonces rechazaron a Miller su mensaje, el mensaje de la segunda venida. ¿Y por qué lo rechazan? Porque esta iglesia que eran las herederas, las iglesias protestantes de Norteamérica eran las herederas de las iglesias que estaban antiguamente en Europa. Nunca la iglesia protestante se olvida de eso, que cuando la iglesia surge en Estados Unidos es porque las iglesias que antiguamente eran perseguidas en Europa por la Roma papal, por la iglesia apostólica romana, las iglesias protestantes que fueron perseguidas en Europa por casi 1260 años, gracias al descubrimiento de América del Norte, muchos pudieron arrancar de Europa a las costas de Norteamérica. Los padres peregrinos, el Mayflower, muchos otros empiezan a arrancar. Y las iglesias que eran diezmadas en Europa por la Roma papal se establecen en las costas de Norteamérica, fundando un gobierno sin rey y sin papa, lo que usted conoce como Estados Unidos de Norteamérica. Y esas iglesias protestantes que arrancaron de Europa se establecen en Estados Unidos. Pero Dios tenía un mensaje para el tiempo al fin. Tenía que depurar a su simiente. Tenía que la simiente ser depurada. Sin embargo, Dios levanta un hombre llamado Miller para llamar la atención de las iglesias protestantes. El Miller se levanta y dice: iglesia, prepárate, Cristo viene. Pero esta iglesia rechazaron el mensaje de Miller. Rechazaron el mensaje de su gloriosa venida, de la justicia y la justificación. Sin embargo, ¿cuál era el problema? Que esta iglesia, al rechazaron a Cristo y rechazaron su mensaje. Como dice Apocalipsis 12, 17, y la pregunta es: si las iglesias protestantes ya se estaban paganizando, quiere decir que ya estaban en las manos de Satanás. Sin embargo, Dios tenía una simiente para el tiempo al fin. Apocalipsis 12, y volvamos a leer el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Claro, la persiguió en Europa por casi 1260 años. La pregunta es: ¿a quién Satanás le hace la guerra? ¿A la mujer o a la futura descendencia de esta mujer? Y la futura descendencia era una iglesia que tenía que crecer y avanzar. ¿Con qué cosa? Porque tenía que cosa, guardaba los mandamientos y tenía que cosa, el testimonio de Jesucristo. Es decir, esta simiente que tiene los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto por el sábado, y a Jesucristo, porque nosotros somos salvos por Jesucristo, no por guardar la ley de Dios, por supuesto que no, sino que mediante Jesucristo, esa iglesia tenía que volver a levantar las verdades como lo hizo Miller y predicar en el tiempo, al fin, todas estas grandes verdades que fueron ocultas. Ahí tenemos Apocalipsis 14, versículos del 6 para adelante, que dice: vi otro ángel por medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar que quiso la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Es decir, hay un mensaje claro para el tiempo del fin. Pero Satanás se ha encargado a las iglesias que rechazaron a Miller y su mensaje. Satanás se ha encargado de tenerlas cautivas aún en donde, en Babilonia. Pero Dios levantó un remanente, un pequeño remanente con las características, con los 10 mandamientos y el testimonio de Jesucristo, para ir a Babilonia y decirle al pueblo de Dios que está allá: salid de ella, pueblo mío. Y explicarles que tienen que abandonar las prácticas paganas y volver al Dios verdadero. ¿Cuál es una de esas prácticas paganas? ¿Se acuerdan lo que dijo Ezequiel con respecto a algunos judíos que se paraban a la puerta del tabernáculo y le daban la espalda? ¿Qué adoraban? Adoraban al sol.
Entonces dice para el tiempo, hay iglesias que aún siguen haciendo culto en domingo, culto que era dedicado al Dios Sol. Iglesia, vuelve al culto verdadero, como dice la Biblia, Jesús yendo a la sinagoga en día sábado conforme a su costumbre, fue y se levantó a leer. Nunca Jesús le hizo una crítica a los judíos por hacer culto los días sábados, porque así si no fuese, Jesús hubiera sido el primero en criticar que se hiciera culto en día sábado. Pero pregunto yo, ¿en la Biblia hay alguna crítica de Cristo a los fariseos por reunirse los sábados? Ni una. Jesús criticó muchas veces a los fariseos y se enfrentó muchas veces a la hipocresía de ellos, pero jamás porque hicieran culto los días sábados. ¿Entendió, no? Por algo será. Pero Dios tiene un pueblo en Babilonia, cautivo en Babilonia. Y ese pueblo tiene que comprender, ¿cierto?, que no se puede aliar contra un poder maligno. No se puede. Avancemos ahora, estimados amigos, a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a Apocalipsis 13. Dice el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus 10 cuernos 7 diademas, en fin. Si usted lee Apocalipsis 13:1, por el tiempo, vamos a decir, a esto representa a la Iglesia Apostólica Católica Romana. Avancemos a Apocalipsis 13:11. Dice así. Después vi otra bestia. Eso hablemos de un poder, de un reino. Otra bestia. Dice, pero esta donde sube de la tierra. Tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. Aquí si uno lee el conflicto de los siglos, está hablando de cosas de los Estados Unidos de Norteamérica. Una surge del mar, que significa pueblo, nación y muchedumbre, donde surge la Iglesia Apostólica Romana en Europa, llena de nación y muchedumbre y pueblos. Y esta que surge de la tierra, que es los Estados Unidos, que eran lugares más deshabitados. Pero ¿qué va a pasar entre la Iglesia Católica y los Estados Unidos? ¿Qué representa? Como dice el conflicto de los siglos, a las iglesias protestantes. Versículo número 12, Apocalipsis 13. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, las iglesias protestantes, que son la segunda bestia, la que surge de la tierra, junto con la Iglesia Católica, que es la primera bestia que surge del mar. Apocalipsis 13:12. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos o las iglesias protestantes que la representan? Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y son los Estados Unidos, la iglesia protestante, hacen que la tierra y los moradores adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Cómo va a ser la iglesia protestante que el mundo adora a la iglesia católica? Apoyando a la iglesia católica, que sigan haciendo un culto el día domingo, día dedicado al Dios Sol, como Ezequiel lo denuncia en un momento al pueblo de Dios. ¿Qué más hacen las iglesias protestantes? ¿Qué más hacen ellas? Según aquí en Apocalipsis 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales. ¿Qué es lo que hacen? Señales. Hacen señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen de la bestia que tuvo herida de espada vivió. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia protestante de Estados Unidos? Señales, prodigios mentirosos, igual que Simón el mago. Por eso dijo Jesús. Y muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos milagros, hicimos señales en tu nombre. Y que era Jesús, nunca os conocí. A pesar que predicaron el nombre de Cristo, que hicieron milagros y señales, pero nunca os conocí. Porque son milagros mentirosos. Aquí ya estamos viendo que de alguna forma está el protestantismo ya apóstata. ¿Y por qué apóstata? Porque Dios denuncia. Se apartaron de la verdad. Dejaron de creer en el sábado. Se fueron a lo que es el domingo, idolatría permanente. Muchos creen en la inmortalidad del alma cuando el único inmortal es Dios. En temas pasados ya hablamos acerca del estado de los muertos. En el mundo protestante todavía piensan que el muerto se muere y se va al cielo. Más encima
En el mundo protestante tiene una cultura teológica católica del inframundo, que los pecadores malos se van al centro de la tierra y allá se están quemando. O sea, toda una teología católica volcada en el mundo protestante evangélico. Como decía un pastor en Estados Unidos, no, y abajo en la tierra está el Edén, y en ese Edén ahí se pone a aquellos que son más o menos, o si no los tiraba al infierno, si no los mandaba al cielo. Eso es limbo, en el fondo, cultura católica. Y el mundo protestante se ha volcado a las señales, le gustan los prodigios, es decir, lo extraordinario. Pero Dios no va a orar y no va a actuar con lo extraordinario. Menos con aquellos que dicen representar a Cristo, pero como dijo Ezequiel, le dan la espalda al tabernáculo, adorando al sol mediante el culto en el día domingo. Entonces, para el tiempo final hay dos poderes grandes. El protestantismo apóstata señala en Apocalipsis 13:11 que hacer señales y prodigios, el que va a hacer que adoremos a la Iglesia Católica. En Apocalipsis 13:1 habla de un poder que surge de la tierra, que es la Iglesia Católica. Entonces usted tiene al mundo protestante y al mundo católico que en algún momento se van a unir. Y van a promover el culto al Dios Sol al día domingo. Pero queda un tercer poder que aún no hemos denunciado. Cuando ya se unen estrechamente entre el romanismo y el protestantismo, ahí el Señor hace la denuncia. Miren, vamos a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Leamos del versículo del 1 al 4. Apocalipsis 17, en definitiva, si alguien lo quiere leer al futuro, es el proceso cuando ya se sustenta, ya se une entre la Iglesia Apostólica Romana y el mundo protestante, evangélico protestante, a través, por supuesto, del ecumenismo. Pero el capítulo 18 ya no tan solo va a hablar de la unión del protestantismo y el romanismo. Aquí se agrega el tercer poder, que es lo que yo llamé el poder oculto. Miren. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Es decir, aquí viene el último mensaje, estimados amigos. El último mensaje de amonestación cuando dice salir de ella, pueblo mío. Aún Dios tiene un pueblo en Babilonia. No me estoy refiriendo a la iglesia adventista. Estamos hablando de este proceso de las iglesias protestantes. Dice así, ¿cuál es el mensaje? Dice así, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Ahora es la gran Babilonia. Ya no es Babilonia, ahora es la gran. ¿Por qué? Porque ya se empezó a crecer entre el protestantismo y el romanismo que se hacen amigas. Y aquí se agrega un tercer elemento. Cuando ya está la unión, que ya está hecha su unión, en los Estados Unidos todos los grandes pastores ya han ido al Vaticano y se han abrazado y le han dado apoyo. Pero ¿qué pasa cuando ya se unan derechamente? ¿En qué se van a transformar? ¿En qué se transformará el mundo protestante? Que ya están unidos al mundo católico. Miren en lo que se transforma. Se transforma en el tercer poder oculto. Miren, versículo 2. Y con voz potente clamó diciendo, ¿qué cosa? Ha caído la gran Babilonia. ¿Y en qué se transformó? Se ha hecho, ¿qué cosa? Habitación de demonios. Hermanos, habitación de demonios. No es que sean demonios, habitación donde habitan, conviven. Cuando se le pregunta a las personas dónde está la morada de los demonios, hay varios antecedentes que dicen que la gran mayoría está, por supuesto, encarcelada, ¿cierto?, en las profundidades del mar. Bueno, cuando Jesús echó fuera algunos demonios y los mandó Jesús a estos demonios a un rato de cerro, ¿qué dicen ellos? No nos mande al abismo, no nos manda al abismo. ¿Llamó? ¿A dónde lo mandó Jesús? A un despeñadero que cayeron al mar. Pero no tan solo a las profundidades marinas donde contiene la gran... Hermanos queridos, ustedes deben comprender lo siguiente. Estamos hablando de miles de millones de demonios.
o de ángeles caídos que se transforman en demonios. Como Satanás fue un ángel, se transformó en Satanás, él no cayó solo. Dice que la tercera parte de los ángeles cayeron con él. Y no sabemos cuántos millones y millones de ángeles, porque Dios siempre estuvo creando infinitamente. Y esos millones de millones de millones de millones cayeron en esta tierra, y ahí están retenidos, como dice el libro de Judas, en estas cárceles. Pero sin embargo, no están solo las profundidades marinas, donde se tiene la gran mayoría, que cuando venga el sello de Dios serán sueltos para obviamente hacer todo el desastre que viene para la humanidad. Ahora se dice que esta combinación entre el protestantismo y el romanismo católico se transforma en habitación. Miren, sigamos leyendo el texto. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Pero el Señor tiene que dar un mensaje para estos días, diciendo a la iglesia protestante, vuélvete al Dios verdadero, vuélvete a la verdad, vuélvete a la Biblia, no a la mentira ni a la superchería, no sigas adorando al sol en el día domingo, vuélvete al día que Dios estableció en el Edén, el día sábado. Dios tiene un propósito, porque pronto caerán los juicios del Señor sin misericordia. Y la iglesia protestante tiene que volver a la Biblia. ¿Y por qué? Porque aquí ya surge el espiritismo y la hechicería como los días de los cananitas, habitación de demonios. ¿Qué es lo que hace ahora el espiritismo entre medio del mundo católico protestante? Les gusta lo sobrenatural, les gusta el poder, pero sin cambiar el corazón. Y miren lo que hace la hechicería en este sistema. Este sistema de esta gran Babilonia entre protestantismo y catolicismo, miren lo que hace. Apocalipsis 18, versículo número 22. Voy a pedir un poquito de agüita. De la botellita. Bien, Apocalipsis 18, versículo número 22. Leamos. Dice así, miren. Y voz de arpitas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino oirá más en ti. Dice que este poder que está representado en Apocalipsis 18 entre el romanismo y el protestantismo, dice que Dios, ¿qué va a callar Dios ahí? Dice que va a callar, porque los va a callar. No habrá ni voz de arpitas, ni de músicos, ni de flautistas, ni de trompeteros. Es decir, ¿por qué Dios va a hacer callar la música en este sistema? Porque la música ha sido el vínculo y el medio con que Satanás ha promovido el culto a la hechicería y la estimulación a los demonios. La música en el mundo protestante ha sido la forma de paganizarse a ellas mismas. Música, imagínense, música que en la iglesia se canta, estilo rock, rapero, hip hop. ¿Es posible? ¿Usted cree que en el cielo le gusta el rock, el hip hop, la salsa, la cumbia? ¿Música mundana en las iglesias? Estoy hablando de música, aunque le pongan letras, pero la música. ¿Cómo es posible que se adore a Dios cantando salsa, rock, hip hop? O sea, es decir, el mundo se introdujo en la iglesia a través de la música. ¿Por qué dice el texto bíblico? Dice, y no se oirá más en ti ni voz de músico, ni de artista, ni de flautista, ni de trompetero, porque Dios está diciendo que esta Babilonia, entre protestantismo y romanismo, utiliza la música como un medio para introducir la idolatría y la hechicería
La música está siendo utilizada. Y esto no es una cosa menor, estimados amigos, la música. Les quiero decir lo siguiente. La música puede servir para hechizar a las personas o para liberarlas. Un solo dato. Nunca se olviden. El rey Saúl, cuando ya se había corrompido y dominado completamente por demonios, cuando el rey Saúl era instado a estos extremos distintos de personalidad, y el rey Saúl dice en la Biblia que era agobiado por demonios. Pregúntese usted qué dice la Biblia. ¿Qué es lo que hacía para calmar y volver a traer el dominio propio? Dice que mediante la música que este jovencito David tocaba, Saúl mandaba a buscar a David para que tocase música. La música que David tocaba no era ni joscón, ni cumbia, ni salsa, ni merengue, no. Una música que era del culto, del santuario. Esa música lograba que el rey Saúl lograse encontrar el equilibrio y así los demonios no lo seguían agobiando. Satanás sabe eso, que la música que se toca en una iglesia es un vehículo para los demonios o para expulsarlos. El rey Saúl, cuando era agobiado, solamente mediante la música y el instrumento con que este joven llamado David venía y tocaba, le ayudaba a encontrar la cordura. Mandamos también saludos a todos los amigos oyentes de Radio Umbral, a los amigos de Santa Lucía Alto. Saludos a los amigos de Santa Lucía Alto que nos escuchan por Radio Umbral. Miren, vamos a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Cómo la música se ha introducido como un medio espiritista en las iglesias protestantes en términos generales, no de alguien en particular. Pero veamos cómo la música era parte de un culto. En Segunda de Crónicas, capítulo 29, por la página 440, por ahí, en Segunda de Crónicas, capítulo 29, leamos del versículo del 25 al 28, con respecto a la música, ¿ya? Este es el poder oculto. Mediante la música y otras formas más sutiles, Satanás está haciendo todo lo que ha querido para alejar al hombre del culto racional. Segunda Crónica, capítulo 29, versículos del 25 en adelante, dice así: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. De Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con las trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. Cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con todas las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse. ¿Qué cosa él? Pregunto yo, ¿la música era para hacer un show? ¿Era para amenizar? ¿Era para hacer la previa? Aquí dice clarito que la música solamente estaba relacionada cuando se hacía el holocausto, el sacrificio a Jehová. Cuando el sacerdote empezaba el sacrificio, también empezaba la música y todos los cantores y los trompeteros. Pero en el culto del holocausto, y cuando ese holocausto se consumía, se acababa la música y se acababan los trompeteros y se acababan los cantores. O sea, es decir, la música estaba alrededor del altar, del sacrificio, que es símbolo de la justicia de Cristo.
La música fue hecha para exaltar el sacrificio de Cristo y su justicia. No como hoy en día que la música está hecha para entretener, para gustar o avivar. Aquí no hay nada que avivar. La música tiene que transmitir la justicia y el sacrificio de Cristo. No puede ser transmitida esa música con salsa, merengue, rock, balada y todo, y hip hop, todo lo que usted quiera, porque es una desvirtuación satánica. La música ha sido la desvirtuación satánica en las iglesias para apartar a sus hijos del don más precioso que es el sacrificio de Cristo. Por eso tenemos el poder oculto. Satanás trabaja mediante esta hechicería. Estamos como en la Canaán. Dios dijo, no hagáis lo que hacen. Dios le advirtió a Israel antes de entrar a la tierra prometida. No hagan lo que hacen los otros pueblos. Nada. Pero el mundo protestante cristiano ha introducido la música secular a sus propias iglesias, justificándose que ellos le ponen letra de Cristo. Es decir, es como Belsasar, que combinó los vasos sagrados del santuario con un vino espurio extremadamente idólatra. Volvamos a Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Y versículo número 23. Apocalipsis 18 y versículo 23. Gracias a los amigos de Santa Lucía Alto de allá de Yungay que nos siguen acompañando mediante la radio Umbral. Miren, en Apocalipsis 18, versículo número 23, miren lo que hace esta Babilonia. Cuando ya se combina entre el protestantismo apóstata y el catolicismo romanismo. Dice así, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo o de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. ¿Y qué dice acá? Fíjese el detalle. Pues por tú, ¿qué cosa? Hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es decir, que para nuestros días, estas iglesias, estos sistemas idólatras practican la hechicería, lo mismo que hacían en Canaán. Vale decir que mediante la hechicería ya están convenciendo a las naciones. Es decir, que estos hombres practican en lo privado el culto a los demonios. Y son los demonios que están influenciando en todos los reinos de la tierra. Son los demonios que han ido a todos los presidentes para influenciar, ¿cierto? Para que este mundo cada día más y más se aparte. Para que el mundo acepte un nuevo orden mundial. Un orden mundial dirigido por Roma papal y con los socios de las iglesias protestantes que ya han caído en el paganismo. Pero ¿quiénes están utilizando? Toda forma de hechicería. Así como Saúl era agobiado por demonios, también los grandes de la tierra serán agobiados por demonios para llevarlos a dictar la ley dominical, para que los Estados Unidos digan se debe adorar el domingo mediante una ley. Este es el poder. Nosotros por mucho tiempo hemos predicado sobre el protestantismo y el romanismo, pero no hemos olvidado del tercer poder, que es el espiritismo, porque estos dos poderes están utilizando el espiritismo. ¿Cuántos hombres que hacen milagros se han asociado con espíritus de demonios para hacer los milagros más mentirosos? Miren lo que dice Apocalipsis 16, versículos del 13 al 14, en el contexto cuando caigan las plagas. Apocalipsis 16, dice así, del 13 al 14, cuando caigan las plagas. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, es decir, de Satanás, de la Iglesia Católica, ¿y de qué más? Y del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Aquí este falso profeta está representando a los Estados Unidos de Norteamérica.
Están representando a la iglesia protestante que dicen amar a Cristo, pero le dan la espalda al tabernáculo y están adorando al sol. Por eso es que es un falso profeta. Vi salir de la boca de Adán, que es Satanás, de la bestia que surge de ahí, de las aguas, que la iglesia católica, del falso profeta que son los Estados Unidos, que usa 3 espíritus inmundos a maneras de rana. Pues son, ¿qué cosa? Espíritus de demonios que hacen señales y van a dónde? A los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran Dios Todopoderoso. Aquí está el tercer poder oculto, el espiritismo en todas sus formas. Pero quizá hoy en día más sutil que nunca, porque está utilizando a las iglesias cristianas, católicas, protestantes, están introduciendo el espiritismo para seducir a todo un mundo. Y en las iglesias protestantes están utilizando toda forma de música para introducir toda la hechicería y la idolatría. Y quiero terminar con lo siguiente. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 28. En Ezequiel 28, que es una referencia a la profecía del rey de Tiro, que es un símbolo de Satanás, mire lo que el Señor advierte y anuncia. Versículo 12 y versículo 13 de Ezequiel 28. Dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, con respecto a la profecía de la creación de Lucifer. ¿Qué dice el versículo 13? En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, de topazo, jape, crisólito, berilio, de carbúnculo, esmeralda y oro. Pero aquí está el detalle, dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué se le otorga a Satanás? Los tamboriles y las flautas. Es decir, Satanás conoce la música, porque fue el jefe de la música, conoce la percusión, él conoce los primores de tus tamboriles que estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás conoce la música, fue parte del coro celestial y sabe lo que significa la percusión. Y conoce cuando la percusión es mal llevada, cómo va a ser desvirtuada. Por eso que en el mundo protestante lo que más se hace es la percusión mal llevada. Satanás conoce el efecto de la música y la ha utilizado en contra para desvirtuar las mentes y los corazones de las personas. Por eso es que el Señor, para el tiempo del fin, ha tenido que levantar un sello. Eso dice Apocalipsis 7. Dios en su misericordia, Apocalipsis 7 está diciendo que Dios dice a los ángeles que aún retengan los vientos de guerra, de tempestad y de percusión. ¿Por qué? Como dice Apocalipsis, porque aún no se ha sellado los siervos de nuestro Dios. Porque aún no se ha venido todo el desastre que se vendrá por la humanidad. Porque Dios tiene un pueblo en Babilonia que practica la hechicería, el ocultismo, y que tiene que llamarlo para que salga de las malas prácticas, para que abandone el culto al día domingo y empiece a adorar el día sábado. Y Dios promete un poder para el tiempo del fin. ¿Cuál es el poder? A través del Espíritu Santo, Dios otorgará la protección para el tiempo del fin de este poder oculto mediante estas malas prácticas abominables como la hechicería y el paganismo. Así como el Job fue protegido mediante un cerco, dice eso, dice Job 1:10. Cuando dijo el Satanás con respecto a Job, dice, porque tú le has cercado. Satanás reconoce, dice, Señor, yo en realidad antes nunca pude hacer nada contra Job, aunque siempre quise,
Nunca puedo hacer nada, como dice Job 1.10, porque tú lo has cercado. Va a decir que Dios tiene un cerco. Ese cerco era tan potente que ni siquiera Satanás podía pasar por ese cerco para tocar la vida de Job. Satanás tuvo que ir a pedir permiso, decirle, Señor, déjame extender, levanta el cerco y déjame para que tú veas que Job no te ama como él dice que te ama. Cuando Dios permitió y levantó el cerco, Satanás fue a tocar la vida de Job. Para el tiempo, el fin, Dios también tiene su propio cerco para cuidar la vida de sus hijos, que es el sello del Dios viviente mediante el día sábado. Y quiero terminar con esto para aquellos que quieren esta protección para el tiempo del fin. Dice así, semejantes a Cristo en carácter del libro del evento de los últimos días. Dice, el sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o mujer que sea impuro. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Los que vencen al mundo, la carne y al diablo serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo o la protección para el tiempo del fin. Estimados amigos auditores, siempre hemos predicado sobre el romanismo y el protestantismo, pero nunca nos habíamos debido hablar sobre el tercer poder, que es el espiritismo para el tiempo del fin. Que Dios bendiga a aquellos que han rechazado, ¿cierto?, todas estas malas prácticas, y Dios nos permita a aquellos corazones sinceros que aún están en Babilonia, que reconozcan al único Dios verdadero. Que Dios nos ayude a discernir entre el bien y el mal, especialmente mediante estas prácticas, mediante la música, donde se introducen todas estas prácticas idólatras y paganas mediante la música que no va con el culto racional. Un abrazo a la distancia, bendiciones, saludos también a Javier Mori, Chapat Charón para todos. Gracias, Javier, por estar con nosotros, a toda la familia y a todos los que están mediante Radio Umbral. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.